Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros iniciando este segundo libro de Samuel. Hoy queremos aquí continuar con este libro que tiene dos partes, ¿verdad? La primera parte, el primer libro de Samuel, que termina con la muerte de Saúl y el entierro de Saúl. Y ahora con el capítulo primero del segundo libro de Samuel, iniciamos con que informan a David de la muerte de Saúl. Este primer capítulo lo dividimos en dos narraciones, del 1 al 16, en que justamente le informan la muerte de Saúl a David. Y desde el versículo 17 tenemos el lamento por Saúl y Jonatán hasta el versículo 27. Luego ya tendremos el segundo capítulo. Nos dice así el narrador: Saúl había muerto y David ya hacía 2 días que estaba en Siclac, después de regresar de su victoria sobre los amalecitas. Al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl con sus ropas rasgadas y polvo en la cabeza. Al acercarse a David se postró ante él y echándose por tierra, David le preguntó: ¿de dónde vienes? Él le respondió: acabo de escapar del campamento de Israel. David dijo: ¿qué ha sucedido? David dijo: cuéntame por favor. Él respondió: los soldados huyeron de la batalla y muchos de ellos cayeron muertos. Saúl y su hijo Jonatán también murieron. David preguntó al joven que le trajo la noticia: ¿cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? El joven le dijo a Saúl: casualmente me encontraba en el monte Gelboé cuando vi a Saúl apoyado sobre su lanza y algunos carros y jinetes le habían dado alcance. Miró hacia atrás y al verme me llamó. Yo le dije: aquí me tienes. Él me preguntó: ¿quién eres? Respondí: soy una amalecita. Entonces me dijo: arrójate sobre mí y mátame, porque estoy agonizando y no acabo de morir. Me acerqué a él y lo maté, porque entendí que él no sobreviviría después de su caída. Luego tomé la diadema que llevaba en la cabeza y el brazalete que tenía en el brazo y los he traído aquí a mi señor. Entonces David tomó sus vestidos y los rasgó, y todos los que estaban con él hicieron lo mismo. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo de Yahvé y por la casa de Israel, porque habían muerto por la espada. Después David preguntó al joven que le había traído la noticia: ¿de dónde eres? Respondió: soy hijo de un extranjero amalecita. David le dijo: ¿cómo pues te atreviste a levantar tu mano para matar al ungido de Yahvé?
David llamó a uno de sus hombres y le ordenó: acércate y mátalo. Él lo hirió de muerte y el amalecita murió. David le dijo: que tu sangre caiga sobre tu cabeza, pues tu propia boca te condenó cuando dijiste: yo he matado al ungido de Yahvé. Entonces, queridos amigos, así nos encontramos con esta primera narración. Capítulo 1, versículo 1, comenzamos, y toda la narración hasta el versículo 16. Después de la muerte de Saúl. Así comienza, después de la muerte de Saúl. Entonces, el rey Saúl y sus 3 hijos fueron muertos en la batalla contra los filisteos, muriendo en la cuesta del monte Gilboa. Esto es lo que nos había comentado ya el capítulo 31, del 1 al 8. Mientras tanto, los filisteos trabaron batalla contra Israel. Los israelitas huyeron ante los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboé. Los filisteos dieron alcance a Saúl y sus hijos y mataron a Jonatán, Abinadab y Malquishua, hijos de Saúl. El peso del combate cayó sobre Saúl. Los arqueros lo localizaron y lo hirieron gravemente. Entonces dijo a su escudero: desenvaina tu espada y atraviésame, no sea que lleguen esos incircuncisos y me atraviesen y se burlen de mí. Pero su escudero no quiso hacerlo porque estaba muy asustado. Saúl tomó entonces su propia lanza y se lanzó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl había muerto, también se arrojó sobre su espada y murió con él. Así, en el mismo día murieron Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Bueno, así entonces, queridos amigos, nos está ubicando, ¿verdad? Por eso dice después de la muerte de Saúl. Bueno, me tema ahí. Cuando ya sama, cuando te imagina, ya Saúl y sus hijos habían muerto. ¿Cómo seguirá la historia? Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Yo esperaré en ti, Señor, mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo esperaré en ti, Señor, mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te adoraré a ti, Señor, mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo te adoraré a ti, Señor, mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son
sé que escucharás mi oración. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me darán, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. En el año de la oración, la parroquia Niño Jesús de Praga nos invita a todos al precongreso eucarístico preparando el Jubileo 2025. Nuestro tema, la Eucaristía, la oración más importante. Este sábado 26 de octubre, desde las 17 horas, concluiremos con la Eucaristía. No falte, sobre Herminio Maldonado, esquina Bruselas. Es invitación. Cuando escuches la voz del Señor, que Él está hablando a tu corazón, no le resistas ni quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Canta conmigo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Cántalo conmigo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas, Señor, cuánto me amas, Jesús, cuánto me amas, Señor. Cuánto me amas, Señor.
Dale un aplauso grande al Señor, dáselo de corazón. Esta noche puede ser inolvidable, el comienzo de una nueva vida con el Señor. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Díselo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas, Señor, cuánto me amas, Jesús, cuánto me amas, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el segundo libro de Samuel. Comenzamos con este primer capítulo. La primera narración que nos presenta el segundo libro de Samuel es la narración donde informan a David de la muerte de Saúl. Entonces, después de la muerte de Saúl, que sabemos que había sucedido justamente en el capítulo, como nosotros entendemos, en el capítulo 31, del 1 al 8, es donde se nos narra la muerte de Saúl y sus 3 hijos, y de qué manera también. Aquí, el rey Saúl y sus 3 hijos, por lo tanto, habían muerto, fueron muertos en batalla contra los filisteos, muriendo allí en la cuesta de Gilboa. Eso es lo que tenemos como información según nos narra el primer libro de Samuel, capítulo 31. Este final nos está mostrando esa caña de qué triste, ¿verdad? Qué triste es el final de Saúl, una trágica vida, una vida que más bien estaba detrás de otros intereses. Upea el autor sagrado Mombeusseña desde el primer momento. Una sola acción prácticamente más positiva en el capítulo 11 del primer libro de Samuel. Pero después prácticamente un fracaso total, así cuando le vemos a Saúl. La gente hoy en de Jacob ¿verdad? Sha'al quiere decir prestar, interrogar, yeruré, pedir, por favor, más o menos, pero dice la Sha'al. Y de ahí viene su nombre Shaul, que quiere decir entonces prestado. Hay por acá PM, ya que PM, yeruré, yeina, eta, PM. Y en ese capítulo 8 del primer libro de Samuel, más o menos esa caña de esa lleva. O sea que es un rey que lleva al fracaso a Israel. Ahora está David. David ahora es informado. Estamos comenzando. Después de esta trágica muerte, trágico final de la vida de Saúl.
finalizando así la historia de un hombre que llegó al trono humilde, pero lo dejó endurecido, resentido contra Dios y contra el hombre. Vea la realidad de Saúl, de Shaal. Pepe Yerueva, porque Pepe y Botá, mami, vaya boba, queridos amigos, esto es muy interesante, ¿verdad? Porque Ñandea, recuerden que este es un libro político para políticos. Entonces, a Ñandela Yeyere, Guau, Yobrosa Pucay, Ñambo Urra, que fulano, como si fuese que nos van a sacar, ¿verdad? De una miseria así, si Dios no está en el corazón del hombre, si no amamos verdaderamente a Dios, si no estamos convencidos de que las cosas hacemos por una convicción profunda y total de amor a Dios, que recuerden, se tiene que ver en el amor al prójimo. Porque yo le amo a Dios, si yo soy bautizado, yo esto y aquello, soy cristiano por ahí, pero sin embargo, no le amamos a Dios porque estamos empobreciendo a nuestros hermanos. Y eso quiere decir no amar al prójimo. Estamos dejando en la ignorancia a los hermanos. Eso quiere decir no amamos al prójimo. Estamos permitiendo que indígenas, ¿verdad? Tenga que venir o una picola indígena cuera o pepe que a soromba vean en dorecoy o pio verá gente lleva. Oye, o bebé, una manera de hacer huelga, pero ni tienen fuerza ya porque a ver, no vienen acá. O muy yoga de cordón, manteque, hierro, por no que hacer, por no que torbay, ruta, veo lo que sea, o calle, lleva unos cuantos policías, atendéis, bebé. Ay, bebé. Eso, queridos amigos, quiere decir no amar a Dios. No amar a Dios y evidentemente entonces, como nos dice la palabra de Dios, es no amar al prójimo. Si decimos que amamos a Dios, se tiene que ver en el amor al prójimo. Muéstrame tu fe, que le amas a Dios, sin haber hecho ninguna obra por tu hermano, verdaderamente, para sacarlo de esa situación. Ya case. Va y shagua. Entonces, y yo ya estoy viendo, ¿verdad? ¿Cuál es tu supuesta fe? Que es justamente ahí está. El fruto del egoísmo. El fruto de ser rico. Rico quiere decir yo, egoísta. Añembote. Un hombre tan humilde que llegó al trono, ¿verdad? Pero que después se fue endureciendo. ¿Y qué le fue endureciendo? Algo muy, muy negativo, queridos amigos. El deseo del poder. El deseo. Y luchó hasta el fin por su dinastía, o hipotálema. Que sigan sus hijos, mis nietos y todo lo que sea. Una dinastía de Saúl. Que oparé justamente por eso. Porque lo único que supo hacer es empobrecer al país. Un hombre resentido, un hombre contra Dios y un hombre contra el mismo hombre. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Parecer repetido y me despierto a mí misma, que respiro, que vivo y me fascino, porque todo me habla de ti. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta de esta mi
con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy, como siempre, la Iglesia pedagógicamente nos propone la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Estamos en el capítulo 4 del 1 al 6. Hermanos, yo que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados. Y así continúa esta palabra del Señor. A veces, y por ahí de lleva San Pablo, qué importante es la unidad de cierta manera. Este es un canto a la unidad, para que nosotros vivamos en la unidad. Y por eso dice, yo que estoy preso por el Señor, les exhorto a comportarse verdaderamente con esa vocación que recibieron. Pero aquí también tenemos que pensar, ¿cómo vamos a vivir en esa unidad, queridos amigos? Y justamente por eso dice, les exhorto a que vivan de una manera digna la vocación que han recibido. Tienen que vivir de manera digna, porque ñandé entonces, la ñande yapuno, ñande tiino, ñande arjero, ñande mondado, ñande pocaneo, ya me la mano en las latas, ya de cómo ve conciencia, pea. Dica tú, ay nunca ya lleva oño en diepa, no vamos a poder vivir en la unidad. ¿Por qué? Y porque justamente vivimos en un desacuerdo entre nosotros. Quiere decir que el más baretecho, quiere decir que el que quiere decir que el que tiene el poder, el que tiene el dinero, puede hacer lo que quiere. Entonces ahí no hay ninguna clase de unidad, queridos amigos. Oye, ya lleva la unidad granítica, la unidad granítica. Pero cada uno iba a ver, acá solamente su provecho. Apenas hay unidad granítica. La unidad granítica tendría que significar, y es lo que pide, ¿verdad? ¿Cómo? Con actitudes del buen cristiano. Humildad, mansedumbre, paciencia, soportarse los unos a los otros, pero justamente porque queremos hacer un camino juntos. No es el que va más adelante nomás, es el que tiene que decir todo lo que se tiene que hacer, la lleva. Sino que entero etea, entonces ya guapuya calculaña mañana ya es arbiñan de yajatajina, porque este es el camino de la comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este primer capítulo del segundo libro de Samuel. Estamos aquí en esta narración que informan a David de la muerte de Saúl. Nuestro capítulo primero, el versículo 1, dice, Saúl había muerto y David ya hacía 2 días que estaba en Siquelac después de regresar de su victoria sobre los amalecitas. Queridos amigos, entonces aquí nosotros nos encontramos. Primero nos dice directamente después de la muerte de Saúl. Esto ya nos ubica. Saúl, el nombre Saúl, Shaal, prestado, pero ya esa ponama ella va a coñar de la pisamía llevo. Termina en la derrota, termina en el desastre, termina también arruinando a su pueblo y a su gente. Habla muchas veces ¿verdad? Ese suele ser nuestro grave problema, lastimosamente. Bueno, proseguimos un poco aquí, queridos amigos, ¿verdad? El rey Saúl, sus 3 hijos mueren, Opala y dinastía, desastre total. Mueren ahí en las cuestas del monte Gilboé.
Y así termina una historia de un hombre egoísta. Ustedes se acuerdan que prácticamente solo en el capítulo 11 del primer libro de Samuel, más o menos en de Yehula, este Saúl, Oñemón Barete y Mía Yema, una de las tribus, va a defender a sus hermanos, aquellos que estaban allá en Galaad. Fue una acción bastante interesante. Es donde Saúl se pone las pilas, o Yeruré lleva entero de Tea, ve a Pecu, Egese, Yahague, Selomita, y tiene una victoria maravillosa, ¿verdad? Pero después enseguida, mientras va corriendo la historia de Saúl, Saúl, habiendo nacido y habiendo salido de una familia pobre, sin embargo, después se va enriqueciendo y se va endureciendo. Se va haciendo, entre comillas, rico, rico, egoísta. Se mete en sí mismo solamente aquello que él quiere. Bueno, después seguimos, queridos amigos, después de la muerte de Saúl, ahora tenemos un segundo elemento. Vuelve David de la derrota de los amalecitas. ¿Se acuerdan? Que David había perseguido a los que habían, sobre todo, llegado hasta el campamento en Siquelag. Entonces hace una campaña, en el capítulo 30, justamente toda una campaña contra los amalecitas. En el 29, David había dejado a los filisteos, no porque él fue, digamos así, infiel o falto de palabra para con el rey Aquís, sino que los jefes filisteos le pidieron y le exigieron a Aquís, no, vaya donde Erecota lleva aquí 600 hombres de Israel y David al frente y ellos son tu guardaespaldas. Aquís en realidad él dice, no, pero siempre fue una persona demasiado fiel, David. Imagínense entonces cómo le presenta al mismo Aquís, ¿verdad? Que es filisteo, que son enemigos acérrimos, ¿verdad? Con Israel. Pero sin embargo ahora es David el que le está haciendo de guardaespaldas con su ejército. Al final, bueno, por presión de parte de los jefes, de parte de los filisteos, entonces Aquís le despide a David. Y entonces David va hasta Siquelag, de nuevo el lugar donde se les asignó un lugar y donde ellos estaban viviendo. Pero, más en huevo, desastre total. Y como ellos dejaron sin guardia, sin nada, entonces llegaron los amalecitas, incendiaron la ciudad, le llevaron todo lo que encontraban en Borrico y Teibey, y además le llevaron también a su gente. Es en ese momento cuando ellos llegan, hemos reflexionado, pero consulta también, hay muchas cosas positivas, ¿verdad?, de parte de David, hasta que después David va a derrotar a los amalecitas, gracias también a un esclavo egipcio, ¿verdad?, que estaba allí prácticamente muriendo. Ellos le ayudan, le socorren. ¿Y cómo son las cosas? Diga, tú de acuerdo que ya curioso, no te puedes decir total, da ahí veñan de responsabilidad. Sin embargo, a través de ese esclavo ellos se enteran que había sido, ellos fueron y los amalecitas, y por dónde estaba esta gente. Y así ellos pueden de nuevo recuperar todo. Volvemos enseguida con más gente Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Después de robarse 61.000 kilos de plata del tesoro del templo, el rey Antíoco IV emprendió su retirada hacia Antioquía y dejó un ejército de 22.000 soldados bajo el mando de un cruel general llamado Apolonio, quien en su primer sábado en Jerusalén
aprovechó la aglomeración de fieles, obvio, que celebraban su día sagrado para masacrar a cientos de judíos, los asesinó. Y luego convirtió el recinto sagrado en un burdel en el que con sus hombres celebraba banquetes y orgías con prostitutas, obligaban a los habitantes a jurar fidelidad a sus dioses, a tomar parte en sus bacanales y a participar de las procesiones que realizaban en honor de Baco. Pero animados por el ejemplo de Eleazar, el escriba más venerable y sabio de la ciudad, que prefirió morir flagelado antes que renunciar a la fe de sus padres, paulatinamente los hombres se fueron llenando de motivos y con frecuencia desfilaban y desafiaban con valor y temeridad, como el caso de Judas Macabeo, que con otros 9 sediciosos emboscaban a los soldados y se refugiaban en el desierto. Entonces desafiaba a los invasores, que aunque reprimían con crueldad a los pobladores, en vez de amedrentarlos a ellos, eso estimulaba su rebeldía, y por eso crecía vertiginosamente el número de insurrectos y mártires, situación que se volvió un círculo vicioso porque a mayor cantidad de sublevados era peor la sevicia con la que los esbirros de Antíoco castigaban a los indómitos israelitas. Esa brutalidad se puso de manifiesto cuando una madre y sus 7 hijos fueron conminados a comer carne de cerdo, que era prohibida para los judíos, y a adorar a sus dioses. Pero como se negaron tajantemente, los apresaron y aunque los azotaron, se mantuvieron firmes y con inusitada valentía el hermano mayor encaró al jefe de los verdugos diciéndole: ¿qué buscas o qué quieres de nosotros? Todos estamos dispuestos a morir antes que quebrantar las leyes patrias. Entonces, el enfurecido sátrapa, según se relata en el capítulo 7 del segundo libro de los Macabeos, mandó poner fuego debajo de las sartenes y ollas, y cuando estuvieron encendidas, mandó a cortar la lengua del que había hablado en nombre de todos, desollarle la cabeza y cortarle las extremidades, mientras sus hermanos y su madre lo presenciaban. Una vez completamente mutilado, mandó echarlo al fuego y freírlo cuando todavía vivía. Al segundo le arrancaron el cuero cabelludo y luego le aplicaron igual tormento. Al tercero le sacaron la lengua y repitieron con él el mismo patrón de torturas que continuaron replicando con el resto de los valientes hermanos. Y cada uno, antes de morir, alababa a Dios, se enorgullecía de dar la vida por su fe y de paso todos amonestaban a sus verdugos para que se arrepintieran de sus conductas y reconocieran al de Israel como el único Dios verdadero. Cuando le tocó el turno al menor, dada su corta edad, el sátrapa creyó que podía convencerlo a punta de salamerías, le prometió riquezas, cargos prominentes en el gobierno, mujeres y poder, pero el muchacho, a quien su madre le había pedido que no renegara de sus principios, le respondió al verdugo: yo, como mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida por las leyes patrias, pidiendo a Dios que muestre pronto su misericordia con su pueblo, y a ti, con tormentos y castigos, te obligue a confesar que solo Él es Dios. Y a continuación fue sometido a peores tormentos que los que sufrieron sus hermanos. Una vez muertos todos sus hijos, la madre también entregó su vida, sin la menor queja y alabando a Dios. A estos mártires los conoce la historia como los santos macabeos. Por eso hoy, 25 de octubre, día de su festividad, pidámosle a los santos macabeos que nos alienten para proclamar el nombre de Dios, aunque por ello tengamos que dar la vida. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. El vino ya se ha acabado. Invitados, un poco ya preocupados que la fiesta se acabe, pero sin haber gozado. Pero María lo ha notado, y a Jesús le ha comentado, le ha dicho quedito al oído: hijo mío, qué lío, se ha acabado el vino.
llegado, si no ha llegado mi hora, porque tengo que hacer algo. Y María, como si nada, solo viendo las tinajas, esperaba ya el milagro. Oh, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Si en tu casa y tu familia falta vino, falta vida, anda y haz como María, pide, pide la alegría, anda, búscalo a tu hermano, a tu padre y a tu amigo, y susurrale al oído, repítelo conmigo. Ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Te lo sirve Jesús, te lo sirve Jesús, el mejor vino que hay, te lo sirve Jesús. El mejor vino que hay, ya está por venir. Vívelo, grítalo, que el mejor vino que hay, ya está por venir. Cuéntale, 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 que el mejor vino que hay, ya está por venir. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso capítulo del segundo libro de Samuel. Capítulo primero, Ñamoñe Benui. Y estamos con el versículo 1, en que justamente nos decía que Saúl había muerto. Primero Moy. Pues ya acabamos Ñande, mapa pe Saúl, entonces Ñande ya es Shaina, lo que había sucedido. En segundo momento, dice que David ya hacía 2 días que estaba en Siclac después de regresar de su victoria sobre los amalecitas. Son 2 contraposiciones, frases contrapuestas. Por una parte es Saúl que muere, por otra parte es David que ya hacía 2 días que estaba de regreso. Así que después de su victoria, o triunfa. Saúl que muere, David que triunfa contra los amalecitas. Es una forma muy importante e interesante como el autor sagrado nos está mostrando las actitudes y las 2 personalidades. El hecho de que Saúl había muerto, habíamos dicho, que significaba aquí una derrota total, ¿verdad? Una derrota de todo un gobierno, una derrota de todo un camino que han hecho. Dios lo había puesto como para que pueda levantar, pero sin embargo aquí nosotros nos encontramos en una situación totalmente negativa. ¿Por qué? Porque Saúl ha muerto. En cuanto que enseguida ha vuelto David de la derrota de los amalecitas. Se subraya entonces la victoria en este capítulo 1, versículo 1. Al presentarnos, ya nos presenta a un David victorioso. Se encuentra en Siclac,
se encuentra ahora con una euforia, ¿verdad? Y todo el pueblo, como siempre. Nosotros habíamos visto en otras oportunidades, capítulo 18, primer libro de Samuel, cuando le decían luego, David mató a 10.000, Saúl con 1.000 vendió yucá. David mató a 10.000, güey, algo yucá a 10.000, güey. Bueno, son situaciones, ¿verdad?, muy interesantes o expresiones que utiliza el autor sagrado para que el lector pueda entender y pueda saber. Mabe lo mandaje, mabe la ibaleajina, mabe la ñandillara o moní al frente de su pueblo. A David. Así entonces, hacia el final del primer libro de Samuel, un desesperanzado David dejó al pueblo de Dios y se alió con los filisteos. Cuando entonces, ya lleva qué, pero se alía a los filisteos. Esa había sido la situación. ¿Pero por qué? Porque nosotros en los capítulos anteriores habíamos visto muy bien que no podía absolutamente David confiar en este Saúl, que muchas veces el guaú se presentaba, era nambreo, sí, que hacemos, que llevaré, que nambré. Dice en el 27, pero David reflexionó, Saúl me eliminará cuando menos lo piense. Lo mejor que puedo hacer es refugiarme en territorio filisteo. Así Saúl dejará de buscarme por todo el territorio de Israel, al fin me libraré de él. Bueno, eso es lo que habíamos visto, ¿verdad? ¿Por qué le encontramos a David en esa situación? También toma una opción, tiene que tomar una opción. Algunas veces nos parece, decimos, bueno, va a lo igual a David. David va a vender patria, lleva opción o hacia del lado de los filisteos. Pero también después nos vemos cuál es el comportamiento de David. El autor sagrado quiere mostrarnos muy bien cómo se va comportando y cómo va afrontando también esta situación. Al final, podemos decir que David más o menos queda bien parado de nuevo. ¿Por qué? Y porque tiene situaciones así interesantes que le ayuda a David para no parecer y para no quedar como si fuese un hombre que le ha traicionado a su pueblo, que le ha traicionado a Israel, sino que es como una situación que sí o sí él tenía que tomar como opción, porque la actitud, porque a ver con la actitud de parte de Saúl era impredecible. Lo que Saúl podía hacer en ese momento era una cosa impredecible. Entonces, Dios previno una alianza total con los filisteos, en realidad. Dios de nuevo tiene su manera de actuar. Aquí fue a través de estos jefes de los filisteos. Dios previno una alianza total y trajo a David de regreso a través de circunstancias dolorosas, porque él viene, regresa y encuentra también que toda la ciudad, es decir, Siquelac, donde vivían, había sido asaltada, había sido entonces también robada, incendiada. Se llevaron a las familias, las posesiones de David y sus hombres, pero lo lindo que encontramos es que David, a pesar de todo, se fortalece de Dios. Y consulta, dice al efod. Y el efod, Dios le habla y le dice, y así entonces vamos encontrando los diversos episodios. Un Saúl muerto, pero un David, a pesar del sufrimiento y la tristeza de ciertas situaciones bastante controvertidas, pero sin embargo después de David triunfa. A David se le presenta siempre en la victoria. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.